Vale. Bueno, pues ante todo, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Cabify por acogernos una vez más y muchas gracias a Héctor por organizar un evento más de Elixir. Yo soy José Luis, muchos de vosotros ya me conocéis. Yo trabajo sobre todo haciendo sistemas distribuidos de tiempo real. Soy fanático de desacoplar, la programación funcional, sistemas orientados a microservicios y Rust, Elixir y Haskell son mis lenguajes favoritos, ¿no? Estoy aprendiendo y considero que para hacer buen software las dos parámetros más importantes es reducir el acoplamiento y aumentar la conexión. El problema de esto es que es muy fácil decirlo, pero no es tan sencillo entender qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo, ¿no? Vamos a hablar un buen rato de programación funcional en un grupo que es de Elixir, que es un lenguaje de programación funcional, ¿no? Entonces, cuando me planteé esto, dije, es un poco como un político que va a dar un meeting que ya viene la gente convencida de casa, ¿no? Entonces, podríamos decir que la programación funcional es lo mejor del mundo, es lo mejor que se puede hacer. Y nos podemos organizar cuando terminemos esta charla para salir a buscar aquelarres de programadores imperativos con unas cerillitas y les quemamos, ¿no? Y seremos felices y la historia ha terminado, ¿no? Pues esto que estoy diciendo, que evidentemente es una broma, muchas veces cuando vamos a foros de programación funcional, pues encuentras mucha radicalidad de la programación funcional. Gente que tiene un odio contra la programación imperativa y a lo mejor es exagerado, a lo mejor no es exagerado. Vamos a intentar reflexionar un poco sobre esto. Pero no pasa solo en programación funcional, porque esto también pasa, por ejemplo, en los foros yo qué sé, de Max, pues BIM es una castaña, pero si vas a BIM, Max es una castaña. Y sobre todo cuando estás trabajando con una tecnología que no es mayoritaria, te sientes un poco agredido, somos pocos, la gente te señala por qué haces eso, que es un poco raro y quizás es una respuesta defensiva. Y además quizás el ser humano tiende a ser un poco fanático, ¿no? En este color voy a poner conceptos o sentencias sobre las que no voy a desarrollar mucho, solo algunas ideas. En estos serán ideas que sí que intentaré desarrollar un poco y en este color las conclusiones, ¿no? Esto sería un ejemplo, a mí me gusta decir mucho que si algo es más sencillo hacerlo mal que hacerlo bien, tarde o temprano, por muy bueno que seas, muy disciplinado que seas, muy inteligente que seas, terminarás haciéndolo mal, ¿no? Somos seres humanos y nos equivocamos y lo tenemos que aceptar siempre en la vida y especialmente en la programación. Reducir el acoplamiento y aumentar la cohesión. Esto es parte de mi religión, lo tengo que decir muchas veces al día y hoy llevo un déficit, ¿no? Lo diré unas cuantas veces más. Seguramente todos conocéis el teorema de categorizar las cosas, que todo se puede categorizar en 10 categorías, ¿vale? Por ejemplo, en los lenguajes de programación lo podríamos categorizar en lenguajes de programación funcional y los que no son funcionales. Siempre lo podemos categorizar en 10 categorías, ¿no? La mayoría de los lenguajes de programación que no son funcionales son imperativos, prácticamente 100%, ¿no? Lo de imperativo viene de ordenar, de decir lo que hay que hacer. Y este es un busto de Julio César, que no fue el primer emperador romano realmente, pero de facto sí que lo fue. Pero los emperadores y el concepto de emperador viene de mucho antes, de una galaxia muy lejana, ¿no? Y si la programación imperativa lo podemos asociar con esta imagen, pues la programación funcional la asociaremos con un rebelde, ¿no? Este es Bruce Lee, no sé si todos le conocéis, es un actor de películas de artes marciales muy espectacular. Y en esta película que se llama Enter the Dragon, que es una de las pelis míticas de Bruce Lee, trataron un poco el tema de la programación funcional. Lo que pasa es que lo hicieron un poco velado y a lo mejor necesita un poco de traducción. En esta escena no sé si habéis visto la película, no voy a hacer un spoiler porque esto pasa muy al principio, ¿no? Están en un barco viajando a una isla para ir a una competición ilegal de los mejores luchadores de artes marciales, ¿no? Y mientras van a esta competición, este luchador, que es bastante chulo y bastante macarrilla, le dice, oye, ¿tú qué arte marcial practicas? Kung Fu, Jiu-Jitsu, Karate, Taekwondo. Y Bruce Lee le dice, yo practico el arte de luchar sin luchar, ¿no? Entonces este le dice, pero me estás vacilando, te voy a partir la cara y a ver cómo te defiendes, ¿no? Y le convence, le dice, oye, aquí no tenemos mucho sitio, ¿por qué no vamos a pelear a aquella isla, ¿no? Entonces se baja al bote y se da cuenta de que le ha engañado, que no iba a pelear con él y le ha dejado en el bote ahí aislado, ¿no? Luego vamos a ver qué tiene que ver esto con la programación funcional. Pero antes de nada vamos a hacer un poquito de calentamiento de programación funcional, ¿no?
No sé si todos sabéis qué es esto. Esto es un punto negro sobre un fondo blanco, pero si lo miramos con las gafas de la teoría de categorías, que no sé si mucho de... ¿alguien ha oído hablar de teoría de categorías? ¿Os suena qué es la teoría de categorías? Bueno, tú por supuesto. Tú también, os suena la teoría de categorías, ¿no? Bueno, pues la teoría de categorías, viéndolo desde el prisma de teoría de categorías, este punto negro sobre un fondo blanco sería un objeto, pero no es un objeto según la programación orientada a objetos. En la teoría de categorías un objeto es una abstracción súper potente, porque puede ser un número, un valor, puede ser un coche, tu político favorito, puede ser un conjunto de cosas, cualquier cosa que puedas imaginar, ¿no? Y a los objetos le puedes poner un nombre. A uno le hemos puesto X, ahora tenemos dos objetos, uno es X y otro es Y, ¿no? Y podemos trazar flechas entre objetos. Esto técnicamente en teoría de categorías se llama flecha, pero también se puede llamar morfismo. Y si te dan a elegir entre llamarlo flecha y morfismo, pues mucho mejor llamarlo morfismo que flecha, ¿no? Que queda muy, muy cool. Pues muchos de las flechas, perdón, morfismos, son funciones, según nos enseñaron en el cole con los diagramas de Venn, la teoría de conjuntos, que es una función, ¿no? Y este diagrama sería dos funciones entre estos objetos y si tenemos estas funciones sabemos que existe otra función que sería la composición de funciones. Si os acordáis en matemáticas cuando lo vimos en el cole, pues se representaba con un circulito y esta sería la composición de funciones, ¿no? Entonces la teoría de categorías va de hacer diagramas con flechas, perdón, con morfismos. Este diagrama de aquí, que no lo vamos a ver en detalle porque uno, no tenemos mucho tiempo y dos, no aporta mucho tampoco, ¿no? Este diagrama de aquí es de una cosa que se llama funtor. Y este diagrama de aquí es de un monoide. Y este diagrama de aquí es la famosa mónada que seguramente casi todos habréis oído hablar de las mónadas, ¿no? Bueno, si alguien no sabe muy bien qué es una mónada, dicho en pocas palabras, pues es solo un monoide en la categoría de endofuntos. Y eso lo define de forma muy precisa y exacta. Pero mucha gente que se acerca a la programación funcional, especialmente desde Haskell, se encuentra este tipo de cosas. Busca por internet, esto me ha pasado a mí, ¿no? Cuento una experiencia personal. Buscas por internet y dices, ostras, o esto es muy complicado, yo soy muy tonto, ¿no? Que generalmente es una combinación de las dos cosas. Y probablemente en mi caso más de lo segundo que de lo primero, pero te echa un poco, bueno, un poco no, bastante para atrás, ¿no? Y dices, esto de la programación funcional debe ser para gente muy inteligente, ¿no? Pero afortunadamente, desde hace años, especialmente en la comunidad Haskell, que son los que más abusan de este tipo de conceptos, promueven una forma de explicar la teoría de categorías distinta. Y yo estoy totalmente a favor con la nueva forma de explicar la teoría de categorías. Y esa forma salió en esta peli, en Pulp Fiction, que es cuando Samuel L. Jackson está súper cabreado y está dando un discurso súper elaborado, muy, muy cabreado, y de repente saca la pistola y le dice a un tío con el que está cabreadísimo, que está en una silla, le dice, explícame otra vez qué es una mónada, a ver si te atreves, ¿no? Pues en la comunidad Haskell, especialmente, ahora se dice, no expliquéis qué es una mónada, dejad que la gente utilice las mónadas. Las mónadas tienen muy mala fama, ¿no? La gente, como hemos visto, es un concepto muy abstracto, muy extraño y se utilizan palabras muy extrañas. Y yo, para que sea un poco más amigable, pues le he puesto ojos y brazos, ¿no? Y fue que la mónada dijo, deja que los programadores se acerquen a mí, ¿no? Bueno, hemos terminado el calentamiento y empezamos con algunas reflexiones, ¿no? Las reflexiones que voy a contar son la mayoría que las he escuchado en primera persona y muchas de ellas también que las he visto en internet, ¿no? Quizá la más popular es que la programación funcional no es muy utilizada, ¿no? Y esto a Homer Simpson dice, esto no inspira mucha confianza, me mosquea un poco, ¿no? También se suele decir que la programación funcional es académica para gente muy inteligente y gente muy seria, o que necesitas muchas matemáticas para programar funcionalmente, o que necesitas saber teoría de categorías, o que es un sistema de programación que es antinatural. Y Homer Simpson sigue muy mosqueado porque solo escucha cosas negativas de la programación funcional, ¿no? Encima también es aburrida, ¿no? Y te reduce la libertad. La programación funcional te deja hacer menos cosas que la programación imperativa. Y esto lo digo mucho y me sigue extrañando porque lo sigo escuchando, que no existe un orden de ejecución en la programación funcional. ¿Cómo se puede programar si no sabes en qué orden se van a ejecutar las cosas, ¿no? Tiene magia difícil de razonar y Homer sigue mosqueadísimo con esto, ¿no? ¿Cómo vamos a programar funcionalmente con esto? Es difícil de aprender, es difícil de depurar, es más lenta que la imperativa. La programación orientada a objetos es sensacional para hacer interfaces gráficos de usuario. ¿Qué me aporta la programación funcional si esto es mejor? Se integra mal con los sistemas que ya existen.
Homer sigue mosqueadísimo y encima la programación funcional no tiene efectos, que esto en principio es positivo porque los efectos colaterales pues son malos, son perjudiciales, ¿no? El problema de los efectos colaterales en la programación es que si quieres escribir en pantalla eso es un efecto, si quieres leer de un teclado es un efecto, si quieres leer de un disco duro es un efecto, escribir en una base de datos en un fichero es un efecto, saber la fecha y hora de la máquina es un efecto, comunicarte por una red o por internet es un efecto y dices... Los efectos están por todos lados y me estás diciendo que tengo que programar sin efectos. ¿Cómo es posible programar sin efectos? Pues este es un programador funcional que es un junkie y que está buscando sus efectos, ¿no? Pues Homer pasa de estar muy mosqueado con esto a decir esto es una locura, o sea, hay que estar loco para programar funcionalmente. Pues mucha gente que se aproxima y se encuentra con todo esto, pues ya tiene muchas excusas para no programar funcionalmente, ¿no? Vamos con la primera, que dice, la programación funcional no es muy utilizada. Si vamos a los rankings de lenguajes de programación, la programación funcional, cojas el ranking que cojas, porque siempre que buscas un ranking para ver cómo está situado algo que te gusta, pues vas a buscar el ranking donde está mejor situado. Aquí no hay solución. Busques el ranking que busques, la programación funcional siempre está súper atrás. Los lenguajes de programación funcional están súper atrás. Entonces es cierto que los lenguajes de programación funcional se utilizan poco. Esto es una hoja de cálculo que es un sistema de programación que probablemente es el más utilizado del mundo. Y no solo es funcional, sino que es declarativo. Entonces, muchas veces se suele decir, oye, no, la programación funcional es muy utilizada. Bueno, las hojas de cálculo, no los lenguajes. La mayoría de los programadores no utilizamos las hojas de cálculo para desarrollar sistemas, entonces tampoco dice mucho. Pero sí que es relevante que muchos programadores imperativos que han probado la programación funcional, cuando la prueban dicen, mola, ya no puedo parar con la programación funcional, ¿no? Este señor es Bartosz Milewski, no es Íñigo Montoya, y a lo mejor es un primo, y este señor programaba en C++ y es realmente, bueno, es un genio, ¿no? Y empezó a explicar teoría de categorías nada menos en C++, ¿no? Después de unos cuantos meses dijo, es que en C++ sufro mucho, lo voy a hacer en Haskell, ¿no? Y bueno, si alguien quiere, es uno de los mejores divulgadores de teoría de categorías. Bueno, a mí me costó bastante entenderlo, pero es muy interesante. Este señor de aquí es John Carmack, que es el genio del rendimiento. O sea, de hecho, Elon Musk contrató a este tío, bueno, le quiso contratar y él dijo que no quería, pero al final le contrató por trabajos específicos para optimizar el rendimiento de los coches de los Teslas, del software de Tesla, ¿no? Es un genio. Ah, bueno, y este señor, que es el maestro del rendimiento, que se suele decir que la programación funcional es más lenta, dice que es muy difícil justificar no programar de forma funcional, utilices la tecnología que estés utilizando. Ahí es nada. Este es José Balín, que durante mucho tiempo ha sido el mayor contribuidor de Ruby on Rails. Ruby es un lenguaje un poco multiparadigma, pero muy imperativo. Y cuando él decidió crear un lenguaje de programación para solucionar los problemas que tenía, pues el lenguaje de programación que creó es Elixir, que es muy funcional, ¿no? La programación funcional está de moda. Hay un montón de libros de programación funcional para lenguajes que no son funcionales. Por ejemplo, en C++, esto es en C Sharp, en Python, en Java, pero hay mogollón, JavaScript, PHP, en Swift. Sí es cierto que hay algunos lenguajes que es un poco complicado programar funcionalmente, pero en casi todos tenemos libros y charlas que algunas de ellas son durísimas de programación funcional. En una de estas, bueno, en esta, por ejemplo, que es una charla de Java hablando de programación funcional, dice, ¿por qué programar funcionalmente? Porque es divertido y por el rendimiento. Pero no era más lenta la programación funcional. Y en esta charla también hablan de mónadas. O sea, la gente fuera de los lenguajes de programación funcional, fuera de Haskell, se meten en unos niveles bastante duros, ¿no? Esto es en JavaScript, esto es en Rust, en C Sharp hay un montón de charlas, en C++ también, ¿no? Entonces la programación funcional está claro que está de moda. Pero los lenguajes de programación funcional no son demasiado utilizados, pero se habla mucho de programación funcional. Y es que los lenguajes imperativos están tomando muchas ideas de la programación funcional. Si vemos la evolución de los lenguajes imperativos en los últimos años, no han parado de incorporar ideas de la programación funcional, ¿no? Este es un caso que a mí me resulta especialmente interesante y relevante, y es que Java durante muchísimos años, lo recuerdo perfectamente, dijo que no querían saber nada de las lambdas.
porque ellos decían que tenía una solución, el creador de AWT, que es el toolkit gráfico original que se utilizaba en Java, decía que tenía una solución mejor que las lambdas, ¿no? La solución lo llaman las Anonymous Inner Classes, y el problema de las Anonymous Inner Classes es que tiene una sintaxis que es muy fea. Y yo siempre que trabajé con eso dije, es muy difícil de escribir, es muy difícil de leer, pero para mí es casi imposible de escribir, ¿no? Hace ya unos años, pocos años, dieron su brazo a torcer y han incorporado las lambdas. Y entonces el código que antes había que escribir como aquello se escribe de esta forma. Y esto es un concepto totalmente funcional. La razón por la que en Java no querían ni incluir las lambdas es porque en Java siguen la máxima de somos un lenguaje de programación orientado a objetos puro. Todo tiene que ser un objeto. Y son muy coherentes porque en Java todo es un objeto, menos lo que no es un objeto, porque un número no es un objeto. Tienen tipos primitivos y los tipos primitivos no son objetos. Y un string no es un objeto. Pero no podían incluir una función porque no era un objeto. Bueno, el caso es que al final las han incluido y si intentamos buscar lenguajes de programación imperativos que no tengan lambdas, nos va a costar mucho encontrar lenguajes imperativos sin esta característica de programación funcional. Otra de los tipos algebraicos de datos, el pattern matching, la evaluación perezosa, el fluent API que imita el pipeline, los tipos inmutables, las funciones de orden superior. Bueno, hay un montón de características que se están introduciendo en la programación imperativa, ¿no? Entonces es cierto que los lenguajes de programación funcionales no son muy populares, pero los conceptos de programación funcional sí son muy populares. Estos son los dos lenguajes que yo creo que son los que más han inspirado a los lenguajes de programación imperativo, especialmente Haskell, pero OCaml, que es un lenguaje que ha pretendido estar un poco en medio de Haskell y la programación imperativa, también ha tenido una enorme influencia en los lenguajes imperativos. Bueno, otra afirmación que se suele hacer es que la programación funcional es académica, ¿no? Que es para gente muy inteligente y gente muy seria, ¿no? Este es el equipo que desarrolló Haskell partiendo de Miranda, y aquí quizá las dos personas más relevantes son Simon Peyton-Jones y Philip Wilder, que este es Simon Peyton-Jones un poco más reciente y este es Philip Wilder, pero Philip Wilder es la identidad secreta porque él en realidad es Landaman y da charlas pues siendo quien es Landaman, ¿no? Bueno, pues es cierto que Haskell es bastante académico, nació en el mundo académico y nació con unas ideas muy radicales y muy académicas, ¿no? Pero la mayoría de lenguajes de programación funcionales, aquí pongo un montón de ejemplos, son muy pragmáticos, nunca han pretendido ser académicos, ¿vale? Necesitas matemáticas más fuertes en programación funcional que en programación imperativa. Esto a veces es visto como un inconveniente y a veces es visto como una ventaja, porque hay gente que adora las matemáticas y que dice, a mí me encanta Haskell porque son matemáticas, ¿no? Pero hay gente que dice, es que a mí no me gustan las matemáticas y no me gusta Haskell, entonces, ¿no? Bueno, estos señores son Gödel, Turing y Chart, que son unos genios de las matemáticas, y a principios del siglo XX otro genio que se llama Hilbert dijo, en las matemáticas tenemos unos cuantos agujeros que hay que tapar, tenemos unas grietas en este edificio. Pues estos señores son conocidos por ser los manazas de las matemáticas, porque se pusieron a investigar en matemáticas y ese edificio que tenía unas grietas, pues se lo cargaron y lo rompieron. Y además lo rompieron de una forma, demostraron que ya no se puede solucionar, no se le puede poner parche, no se pueden poner tiritas, ¿no? Encontraron el principio de incomplitud y de indecibilidad, que no es muy relevante qué significa todo esto, lo que quiero decir es que son matemáticas muy potentes y este señor que es Chart, que era el profesor de Turing, lo hizo con cálculo lambda, que es matemática funcional pura. Sin embargo, Turing lo hizo con la máquina de Turing, que es matemática imperativa pura. Luego, parece que hay, voy a decir un palabra que está, un isomorfismo entre la matemática funcional y la matemática imperativa, que realmente la programación imperativa es tan matemática como la funcional, ¿no? Bueno, esto es una peli bastante interesante y bastante entretenida y este quizás es el momento culminante de la peli, ¿no? Cuando este chaval súper angustiado le dice a su madre, mamá, en ocasiones veo mutabilidad en lenguajes de programación funcional, ¿no? Y entonces Bruce Willis, que es un psicólogo de niños, le dice, bueno, tenemos que hablar de mutabilidad porque la mutabilidad es más complicado de lo que pensamos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es esto de la mutabilidad. Es cierto que la mayoría de lenguajes de programación funcional tienen mutabilidad,
Elixir y Erlang no tienen mutabilidad, pero la mayoría la tienen y puede ser por más de una razón. Muchas veces es por interoperar correctamente con lenguajes imperativos. Necesitas mutabilidad, ¿no? Sería el caso de Scala, de Cesar, Ocan. En el caso de Haskell es porque a veces necesitas mutabilidad y es bueno tener mutabilidad. Bueno, esto sería un ejemplo de mutabilidad donde tenemos una variable x que decimos, bueno, a x le vamos a guardar el valor que tiene la propia variable, pero más 1. Esto yo la primera vez que me lo enseñaron, yo dije, x no puede ser igual a x más 1, porque x es igual a x. X más 1 no es x, pero bueno, así lo escribimos en los lenguajes de programación y una vez lo ves muchas veces, ya haces las rutas neuronales y te parece normal, ¿no? Aunque es bastante extraño. Aquí tenemos una variable que vale 42 y luego decimos que vale 66, ¿no? Pues esto es muy común en la programación imperativa, pero en Haskell existe el concepto de mutabilidad y puedes tener mutabilidad, pero es un poco desagradable de utilizar. Y eso es bueno porque entonces la vas a utilizar pocas veces, ¿no? Pero hay gente que cuando ve la notación monádica do, que es esto de aquí, es poner un do y se escribe esto así, dices, esto es mutabilidad, es exactamente igual que en un lenguaje imperativo. Yo tengo una x a la que le he cambiado el valor porque le he puesto el valor que tenía x más 1 y a le he dado primero el valor 42 y luego 66. La he mutado. En realidad aquí no hay mutación. Aquí lo que hay es una declaración de una nueva variable que se llama igual que la anterior, pero es una nueva variable. Y aquí lo mismo. Y alguien diría, bueno, parece un pato y hace, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia es muy importante, luego lo vamos a ver. No tiene las implicaciones negativas que tiene la mutabilidad. Esto en Erlang es ilegal, no tiene mutabilidad y además no tiene el shadowing de variables, que es lo que estaba ocurriendo en Haskell. Pero en Elixir sí es legal y como decía antes, esto sería sí es legal y no es mutabilidad. Y como decía antes, esto sería equivalente a cambiarle los nombres y que cada variable tiene un nombre distinto. ¿Qué pasa cuando redefines una variable que tiene el mismo nombre? Que la variable anterior, mientras estés en este ámbito donde has definido la nueva variable, ya no se puede ver, ya no es visible, ¿vale? Bueno, la mutabilidad, es, como decía, es más compleja de lo que parece, porque siempre pensamos, mutabilidad es coger algo y lo cambio. Bueno, lo que pasa es que hay valores que son inmutables, pero que se pueden mutar por referencia, porque utilizamos referencias mutables. Pero luego hay valores que son mutables, que se puede mutar el valor o se puede mutar la referencia que apunta a ese valor. Y luego puedes tener mutabilidad interna, porque puedes tener una estructura que tiene valores que son inmutables y otros que son mutables. Y toda esta mezcla es un poco complicado. La mutabilidad y compartir es malo. Porque cuando tú tienes mutabilidad y compartes, tú tienes una variable que sabes lo que vale, porque en el contexto en el que estás dices, esta variable vale tanto. Pero en otro contexto alguien te la ha cambiado y dices, ¿dónde me la han cambiado? Pues te tienes que ir a buscar a otro lado, ¿no? Entonces, compartir inmutabilidad hace el código muy difícil de entender y de razonar. Pero si a eso le añades la concurrencia ya directamente, olvídate, estás muerto. Lo único que puedes intentar es hacer cosas pequeñas, pero no vas a poder mantenerlo y no va a poder crecer, ¿no? Yo cuando salí de la universidad saqué buena nota en programación concurrente y salí diciendo, esto de la concurrencia lo controlo y me costó un tiempo aprender que lo peor que puedes hacer es compartir inmutabilidad. Yo dije, no, esto se controla bien con semáforos, regiones críticas y tal. No se puede. Bueno, el lenguaje de programación RAS se considera un lenguaje imperativo, pero esto de aquí que se puede escribir en RAS, el let nos está diciendo que estamos declarando una nueva variable. Entonces aquí estamos declarando una nueva variable que no es esta. Y lo mismo aquí, esta no es esta variable aunque se llame igual. Una está ocultando a la otra variable. Con lo cual aquí no hay mutabilidad. Es igual que la notación monádica do o como se escribe de forma natural en Elixir. Ahora, RAS, que es imperativo, ¿tiene mutabilidad? Sí. En RAS, que es imperativo, puedes compartir, sí, pero RAS no te permite tener mutabilidad y compartir al mismo tiempo. Que el gran problema de la mutabilidad es cuando lo combinas con compartir, y el gran problema de compartir es compartir algo que es mutable. En RAS, si tú tienes algo y lo compartes, no puede ser mutable. Y si tienes algo y es mutable, no lo puedes compartir. Y se encarga el compilador de garantizar que esto no ocurre, ¿no? Esto es un lenguaje de programación que se llama Vale, que trabaja con conceptos similares a RAS, que es trabajar con la semántica de valor. En vez de trabajar con la semántica de referencia, trabajar con la semántica de valor. Y puedo tener, esto más o menos significa que los tipos son inmutables y las referencias pueden ser mutables, ¿vale? Este es otro lenguaje que se llama Val. Val y Vale, el nombre no es casual, es por el tema de trabajar con semántica de valor, ¿no? La programación funcional es aburrida, ¿no?
vamos a ver aquí unos ejemplos de cómo nos podemos divertir con la programación imperativa, ¿no? Supongamos que tenemos dos variables x e y que tienen una información, que no sabemos de dónde ha venido ni qué información tiene. Eso es secundario, de momento, ¿no? Entonces, creamos una nueva variable a la que le asignamos el valor de x y una nueva variable b a la que le asignamos el valor de a. Y ahora hemos cambiado de opinión y decidimos que b, ahora en vez de tener el valor de a, tiene el valor de y. La pregunta es, ¿cuánto vale a? ¿Quién cree que a vale x? ¿Nadie? ¿Quién cree que a vale... ¿quién cree que a ahora vale y? ¿Nadie? Bueno, pues esto, si estamos en programación imperativa, la respuesta es que depende. A veces vale X y a veces vale Y. ¿Y de qué depende? Depende del lenguaje de programación y del tipo de dato que hayas pasado. Depende de las dos cosas. Cuando estás programando en imperativo, tienes que trabajar con conceptos de la memoria del montículo, la memoria de la pila, tipos de datos mutables, inmutables, referencias y tal, ¿no? Entonces, en programación imperativa depende. Y todos estos, bueno, prácticamente el 100% de los lenguajes de programación imperativos les pasa esto, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque esto es difícil de razonar, es difícil de entender. Y yo, programadores que con años de experiencia, les he preguntado un poco esto en casos muy concretos. Oye, ¿aquí qué es lo que está ocurriendo? Y hay muchas dudas. Si esto plantea dudas y es difícil de razonar, ¿por qué se hace? Pues se hace por rendimiento. En Java, por ejemplo, dicen, todos son objetos menos lo que no son objetos. ¿Y por qué tienes algo que no son objetos? Por rendimiento, los tipos primitivos. En .NET dijeron, oye, por temas de rendimiento vamos a permitir construir objetos que sean de tipo valor en vez de tipo referencia, ¿no? Y se comportan totalmente diferente. Esto es muy difícil de razonar. Sin embargo, en la programación funcional es muy aburrido, porque en la programación funcional A siempre va a valer X y no hay que pensar nada ni hay ningún contexto en el que la cosa pueda cambiar. Muy aburrido. Este es el RPL de Jupyter, que seguramente todos lo conocéis. Es un RPL en el que puedes cargar en diferentes kernels, diferentes lenguajes. Este es el de Python, que es el más natural y normal. Entonces aquí definimos la variable con x igual a 1, aquí decimos que la incrementamos, aquí preguntamos cuál es el valor de x, que lo hemos incrementado. Pues es 2, ¿no? Lo que ocurre es que si tú lo ejecutas esto sin querer, vuelves a ejecutar esto y preguntas cuánto tiene, ahora vale 3. Pero si yo no quería que valiera 3, yo quería que se ejecutara esto secuencialmente, pero si ejecuto esto fuera de orden, vale 3. Y si lo ejecutas más veces, entonces tú imagínate que estás con este RPL y por error das a ejecutar una celda que se te ha escapado el ratón, pues puedes estropear el resultado completo, ¿no? Diviértete con esto. Este es el RPL que tenemos en Elixir, que se llama Livebook, que es una auténtica chulada y una pasada, y si intentamos reproducir lo que nos pasa en Python, no ocurre. Y no ocurre por dos razones, y una de ellas es porque la programación funcional, esta X no la estamos cambiando. Esta es una X nueva que coge la X de la celda anterior siempre, y da igual que lo ejecute 40 veces. Nunca va a haber sorpresas, ¿no? Esto no sé si se ve muy bien, a lo mejor está con una letra un poco pequeña, pero bueno, si no se ve muy bien lo pasamos rápido. Aquí definimos una función, esto es Python, en el que va a tomar un valor por defecto si no le doy nada a la función. Después, al valor que me pasen, le voy a añadir un 1, que espero que me pasen una lista, y lo voy a devolver. ¿Qué es lo que ocurrirá cuando llame a esta función con una lista con el número 42? ¿Quién cree que esto va a devolver la lista 42 y 1? Además, ¿quién cree que va a devolver otra cosa? Pues va a devolver 42 y 1. Muy bien. Y si la llamo otra vez, ¿quién cree que va a devolver 42 y 1? ¿Y otra cosa? ¿Alguien piensa que va a devolver otra cosa? Devuelvo 42 y 1. ¿Vale? Ahora supongamos, porque hemos dicho que si no le paso nada, va a coger una lista vacía. Entonces ahora la voy a llamar sin ningún parámetro, ¿no? ¿Quién cree que va a devolver, en este caso, la lista con el 1? ¿No? ¿Y quién cree que va a devolver otra cosa? Pues va a devolver la lista con el 1. Esto no tiene ninguna sorpresa, es un código bastante evidente. Y si lo vuelvo a llamar, ¿quién cree que va a devolver la lista con el 1? ¿Y quién cree que va a devolver otra cosa? Ahí unos cuantos saben el truco, ¿no? Pues va a devolver una lista con 2 unos. Pero si no te ha pasado nada, ¿por qué me devuelves una lista con 2 unos? Pues porque recuerda que ya la habías llamado antes y esto, que en principio es un parámetro, parece que es una variable global estática mutable, ¿no? Y encima es que si cada vez que la llames te va a añadir un 1 más, ¿no? Esto es algo terrible y bastante sorprendente. Muchos programadores con experiencia de Python no conocen esto, ¿no? Si lo hacemos con un número, lo mismo, pero en vez de con una lista, con un número, ¿no? Entonces vamos a coger el número que le pasemos, si no le pasamos ninguno, coge 42 y lo incrementamos. Ahora, le llamamos con el 10. ¿Quién cree que va a devolver un 11? Bien. Si la llamamos otra vez, ¿quién cree que va a devolver un 11?
¿Quién cree que va a devolver otra cosa? Nadie, ¿no? Pues sí, devuelve un 11, ninguna sorpresa. Ahora no le pasamos nada, ¿vale? Y devuelve 43, porque el valor por defecto es 42, pues devuelve 43. Pero si la vuelvo a llamar, ¿quién cree que va a devolver 43 otra vez? ¿Quién cree que va a devolver otra cosa? Pues en este caso devuelve 43. O sea, tú trabajas con parámetros por defecto y a veces funciona como esperas y a veces funciona de otra forma. ¿De qué depende? Hombre, hay gente que le gusta razonar y explicar esto, pero lo mejor es no razonarlo. Esto es mejor decir, no tiene sentido, voy a aceptarlo como está y se acabó. Esto tiene que ver con la mutabilidad de los tipos y que unos tipos son por referencia y otros no, ¿no? Pero bueno, diviértete, esto es muy divertido. Esto no pasa en la programación funcional. En programación funcional es muy aburrido porque siempre pasa lo que esperas que pase, ¿no? Siguiendo con la misma función, ahora en vez de darle un valor a la función, le voy a dar una variable, ¿vale? Y entonces le damos una variable que tiene valor 1 y ahora pregunto, después de llamar a la función que le paso la variable, esta función la incrementa y devuelve el valor de esa variable, ¿quién cree que A, después de llamar a esta función, que A va a seguir valiendo 1? ¿Quién cree que va a valer 2? Vale, pues vale 1. Esto es bastante natural, está muy bien. Y si lo hacemos con una lista, ¿quién cree que, bueno, si lo hacemos con una lista, llamamos con la lista con un número 3 y devuelve 3 y le añade 1. Bien. ¿Quién cree que la variable A sigue siendo la lista 3? Recordemos que antes, cuando era un número, seguía siendo la lista 3. ¿Quién cree seguía siendo el valor original, ¿no? ¿Quién cree que es la lista 3? Nadie. ¿Y quién cree que es otra cosa? Pues en este caso nos ha cambiado la lista 3. O sea, a veces cuando yo le paso un parámetro, la función me puede cambiar el valor a mí que la he llamado y a veces no me lo cambia. Divertido. Esto en programación funcional desgraciadamente no pasa y es muy aburrido. Vamos a comparar dos objetos. Este objeto es igual que este. Esto es algo trivial, ¿no? Esto no puede tener ningún misterio ni ninguna sorpresa, ¿no? Bueno, pongamos A y B el resultado de una expresión y es la misma expresión, pero no hemos asignado a B. Es el resultado de la misma expresión. Y ahora preguntamos, ¿A es lo mismo que B? Pues otra vez la niña del depende. Dice, pues depende. A veces sí, a veces no. Pero ¿cómo es posible que no sea lo mismo? Resulta que si le pasamos unos números, pues casi siempre todos los lenguajes de programación en todos los contextos nos van a decir que sí que es lo mismo. Pero si pasamos una estructura más compleja, que puede ser un diccionario, un mapa, un objeto, pues a veces, depende del lenguaje, te va a decir que sí y en otras ocasiones te va a decir que no. En programación funcional sigue siendo muy aburrido porque si tienen la misma información, siempre te va a decir que sí, ¿no? Luego la estructura de los datos pueden tener referencias a otras estructuras y puedes tener una combinación de referencias con datos, ¿no? Con data members que sean datos. Pues eso es mejor no razonarlo y mejor no intentar pensarlo, ¿no? Porque lo que ocurre es bastante extraño. La mayoría de los lenguajes de programación imperativos son orientados a objetos y en la orientación a objetos algo fundamental para la orientación a objetos es la herencia, ¿no? Aquí tenemos una clase base y una clase hija. La clase hija hereda de la clase base, ¿vale? Esto es un objeto, una instancia de un objeto que es del tipo de la clase hija, H minúscula, ¿vale? Y ahora creo una instancia del tipo de la clase base, no de la clase hija, pero esta sintaxis de aquí, que es un poco rara, pero que es bastante común, lo que decimos es, quiero crear una variable que se llama B, que es del tipo de la clase base, pero que está apuntando a H, que es de la clase hija. Es un poco trabalenguas, ¿no? Pero estoy apuntando a la misma cosa. Lo que pasa es que apunto con unas gafas distintas. Una es con las gafas de la clase base y otra de la clase hija. Según la programación, un principio fundamental de la programación orientada a objetos, si tú comparas H y B, tienes que decir que son iguales. Porque en programación orientada a objetos se dice que siempre puedes sustituir un puntero, una referencia de la clase hija con una referencia de la clase base. Si no fueran iguales, esto no se cumpliría. El problema es que para escribir un código correcto en esto es muy difícil. Hace un montón de años hicieron unas pruebas de programación y una de las pruebas era escribir el operador de igualdad cuando había herencia, ¿no? En Java. Esto es un ejercicio que hicieron en Java. Y el porcentaje que supo hacerlo bien era pequeñísimo. Bueno, esto es la igualdad referencial y con esto terminamos este repaso hiper divertido, ¿no? Tenemos dos variables a las que le damos el valor 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y preguntamos, ¿A es referencialmente lo mismo que B? ¿Quién cree que es lo mismo? Que va a decir que sí.
¿Y quién cree que va a decir que es falso? Y tú lo estás viendo bastante claro, porque esa es la respuesta. Pues cualquiera de las dos sería una buena respuesta. En este caso es falso. Y dice, bueno, pues es falso. Y si en vez de darle dos números le doy dos string, pues será falso también, digo yo, porque, perdón, que me he saltado la diapositiva. Pues no, en este caso es verdadero. Si le pasan números es falso, si le pasas string es verdadero. Eso no, es muy divertido. Y si le pasamos un string simpático que dice hello audience, recordemos que con los string es verdadero, pero si le paso esto es falso. Dice, pero si le he pasado un string igual que antes, pues si hay un espacio te dice que es falso. Si no hay un espacio, te dice que es verdadero. También, si los strings son muy grandes, te dice que es falso. Si los strings no son muy grandes, te dice que es verdadero. Bueno, un poco complicado, ¿no? Como decía, la programación funcional es muy aburrida porque no tiene todas estas cosas divertidas, ¿no? RAS es un lenguaje de programación imperativo, pero también es aburrido, porque todo esto que hemos comentado en RAS no pasa. Y es uno de los poquísimos lenguajes, probablemente el único de programación imperativa en el que no pasan todas estas cosas divertidas. Bueno, interrumpo un poco la presentación para dar una noticia de última hora, ¿no? Y es que han anunciado la versión Dart, la versión 3 de Dart. No sé si conocéis Dart. Dart es un lenguaje de programación que está bajo el paraguas de Google y ya van por la versión 3. Es un lenguaje súper nuevo, súper moderno y ya van por la 3. En Scala han sacado la versión 3 y se ha montado un lío enorme. En Python se montó un lío colosal con la versión 3. En Ruby también un poco, ¿no? No sé qué tiene la versión 3. ¿Y por qué han decidido sacar la versión 3 y romper los programas que existen? Porque ya lo hicieron en la 2, pero ahora lo vuelven a hacer en la 3. Pues la razón es por el null pointer exception. En la versión 2 intentaron apañarlo, pero la solución al principio dijeron que era súper chula y súper molona, pero después de unos meses han dicho que están hasta las narices de mantener el código duplicado y tal, y que lo mejor es romper todos los programas y sacar una versión nueva, ¿no? Esto lo inventó Tony Hoare, que es un genio de la computación, y pide perdón y lo considera su error de los 1.000 millones de dólares. Él dijo que le resultaba cómodo y era fácil y le pareció que era... Esto en programación funcional ni siquiera han empezado a arreglarlo y lo van a tener muy complicado para arreglarlo porque en programación funcional este error no existe, ¿no? Nuevamente es aburrido. Vamos a otra afirmación, ¿no? Necesitas saber teoría de categorías para programar funcionalmente, ¿no? Esto ocurre mucho, sobre todo cuando te acercas a Haskell. Esto de aquí es una mónada de nación y si no tienes ni idea de qué es una mónada es un código perfectamente legible que no tiene ningún misterio. Esto es un ejemplo distinto, la mónada anterior tenía efectos, esta no tiene efectos, ¿no? Y este Simon Peyton Jones en una entrevista, aquí está la URL, las diapositivas estarán, las podréis tener compartidas por si queréis consultar alguna URL o algo. Y aquí Simon Peyton Jones lo que cuenta es que él cuando empezó con esto de Haskell y tal, él no tenía ni idea de teoría de categorías y que a día de hoy se considera muy novato en teoría de categorías, que él no domina mucho la teoría de categorías, pero bueno, el tío es un genio y además afirma que se puede programar muy bien en Haskell sin tener ni idea de teoría de categorías. Por supuesto que saber teoría de categorías ayudará mucho a programar en Haskell y en cualquier otro lenguaje, ¿no? Esto de aquí es un código en JavaScript y esto es un API monádico. Esto es un API que está simulando la mónada de teoría de categorías. Una idea que se está cogiendo de la programación funcional. Esto es en C#, esto es en RAS. Prácticamente todos los lenguajes de programación imperativa se están copiando el modelos de teoría de categorías como los APIs monádicos, ¿no? Programando con lenguajes imperativos estamos programando con teoría de categorías, ¿no? Y dejamos de hablar de mónadas porque si no este señor se enfada, ¿no? Otra afirmación, la programación funcional reduce nuestra libertad y esto es absolutamente cierto, pero esto es como ve un programa un ordenador, ¿no? Es un montón de números, entonces tenemos un contador de programa que está allí y una instrucción de código máquina puede decir que saltemos aquí y podemos saltar aquí como podíamos saltar un poquito más abajo, un poquito más arriba. Así es como lo ve el ordenador. El problema es que para nosotros, los seres humanos, esto está hecho para ordenadores, pero nosotros no podemos razonar con esto y no podemos construir cosas complicadas con esto. Nosotros necesitamos simplificar, dividir el problema y hacerlo un poco más sencillo. Entonces, desde antes de que existieran los ordenadores, se propuso dividir los problemas en cosas más sencillas y en vez de saltar a cualquier punto del código, solo podemos saltar a puntos de entradas, que serían funciones, métodos o procedimientos, ¿no? Y además nosotros le damos unos parámetros y me devuelve un valor, un resultado, ¿no? Como una función matemática.
Esto es muy para seres humanos y esto es utilizado así tanto en programación funcional como en imperativa porque el otro es imposible, ¿no? Entonces, tenemos un input, realizamos un proceso sobre ese input y sacamos un bonito output, ¿no? Si esto es todo lo que hacemos, esto es una función pura. Pero cuando durante el procesamiento interactuamos con el mundo exterior, esa función no es pura, ¿vale? Otra restricción que tenemos cuando trabajamos en programación funcional es que o bien no tenemos mutabilidad o es incómoda la mutabilidad o se procuran utilizar la mutabilidad, ni de valores ni de referencias, ¿vale? Equivocarnos es muy fácil y autoimponernos algunas restricciones que nos protejan de errores que luego son difíciles de entender, de razonar o de encontrar es bueno. Y es lo que se trata de hacer en la programación funcional. Como dije al principio, si algo es más fácil hacerlo mal que bien, terminaremos haciéndolo mal, ¿vale? Y no toda la libertad es buena. Este sería un ejemplo de una libertad. Yo puedo saltar, puedo decir que mi programa continúa la ejecución en cualquier punto. Eso es imposible de manejar para nosotros. Mucho mejor trabajar con estas restricciones, ¿no? La programación funcional es difícil de aprender. Bueno, probablemente estamos hablando más que de programación funcional, otra vez de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación no son demasiado utilizados. Entonces, cuando tú vas a buscar recursos en Internet, dices, pues encuentro menos recursos que yo que sé, en Python o JavaScript, porque tienen más comunidad y hay muchísima más gente. Entonces, resulta más fácil programar. También si te crees que es académica para gente inteligente, que ya hemos dicho que no es así, pues dices, sí, es que tiene que ser más difícil. Y si te crees que necesitas más matemáticas, que ya hemos dicho que no es así, pues daría la impresión de que es más difícil. Y lo mismo con teoría de categorías. En mi opinión, aprender a programar en Haskell no es más difícil que en cualquier otro lenguaje y probablemente es incluso más sencillo, bien dirigido. El problema que tiene aprender a programar en Haskell es que una de las formas en la que intentamos aprender a programar es mirando código de gente que ya ha escrito previamente y si son buenos programadores, mejor. El problema es que en Haskell eso sí que es difícil. Aprender a programar no es difícil, pero mirar código de gente que sabe mucho sí es difícil. Y esto es algo que echa para atrás a mucha gente cuando se aproxima a Haskell. Aquí tenemos un compañero que está empeñado en enseñar Haskell a base de catas y de eliminar esta impresión sobre el lenguaje de programación de Haskell, que luego podemos hablar con él durante las pizzas, ¿no? Otra afirmación que se dice, que esta me sorprende muchísimo y la sigo escuchando, y es que en programación funcional no se define el orden en el que se ejecutan las cosas. Esto es una función, esto es programación funcional, y aquí está clarísimo que no se puede ejecutar la función G si no se ha ejecutado H antes, y lo mismo con F, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que en la programación funcional no existe este orden? Otro ejemplo es la composición. Esta función no se puede ejecutar si no se ha ejecutado esta porque va a utilizar el resultado de la función anterior, ¿no? Y esto podemos hacer composición de 3 o n funciones. Esto es un ejemplo de composición en Haskell, pero la mónada que hemos visto antes, la notación monádica do, aunque sea muy raro, es simplemente establecer una secuencia de ejecución que se va a ejecutar en el orden en el que estás poniendo, ¿no? Otro ejemplo es el operador pipe. No se va a ejecutar esta línea antes que esta, se tienen que ejecutar en el orden en el que están definidas. Esto es otro ejemplo distinto, otro ejemplo en Elixir. ¿Y de dónde podría venir esto? Esto podría venir de este paper, que es un paper de Philip Walder y de Simon Peyton-Jones, dos de los creadores de Haskell, en el que aquí he subrayado que están hablando de un lenguaje de programación con evaluación perezosa. Evaluación perezosa significa que las cosas no se ejecutan donde están, sino que se ejecutan cuando hacen falta. Pero eso no significa que se ejecuten en un orden indeterminado. Se ejecutan en un orden preciso, pero cuando es necesario. Y probablemente esta confusión viene de este paper. Y además, curiosamente, Haskell es un lenguaje funcional que es perezoso por defecto y hay muy pocos lenguajes funcionales que son perezosos por defecto. La gran mayoría no son perezosos por defecto, ¿no? La programación funcional es mejor para la concurrencia. Esto ya lo hemos comentado antes y necesitamos concurrencia para evitar este tipo de cosas, ¿no? Hemos comentado antes que combinar mutabilidad con compartir es malo, pero además si añadías a la ecuación concurrencia estás muerto. Lo bueno en programación funcional es que no tienes mutabilidad y no tienes el concepto de compartir. Nunca se comparte nada y nunca tienes mutación. Esto es un data race, dos procesos que están intentando hacer al mismo objeto para leer y escribir simultáneamente, pues el objeto se va a estropear y romper, ¿no? En RAS, a pesar, como hemos dicho antes, a pesar de que es un lenguaje de programación que puede considerarse imperativo, como no puedes mutar y compartir simultáneamente, tampoco tienes estos problemas, ¿no? La programación funcional es más lenta que la imperativa. Los lenguajes más rápidos que hay en el mundo mundial ahora mismo, pues probablemente son C, C++, RAS y CIG que está en desarrollo, ¿no?
Ya comentamos hace unas semanas que cualquier benchmark suficientemente apaleado confesará lo que tú quieras, ¿no? Pero es cierto que si tú tienes un coche negro y lo pintas con mucho cariño, lo pintas de blanco, tienes un coche blanco. Mientras que en programación funcional, si tú tienes una oveja blanca y la quieres pintar de negro, tienes que crear una oveja, tienes que clonarla y pintarla de negro porque la original se tiene que quedar como está, ¿no? Y eso tiene un impacto en el rendimiento. Este señor es Herb Suter, que es un gurú de C++, y en el 2005, que ya han pasado unos cuantos años, dijo que los procesadores no iban a ir más rápido, que lo que iba a ocurrir es que íbamos a tener procesadores con más núcleos, pero no iban a ir más rápidos y teníamos que prepararnos para ello, ¿no? La razón por la que ocurre esto es una razón física. El consumo energético y la temperatura de los procesadores aumenta exponencialmente. Entonces, cuando estás en esta parte, pues puedes aumentar la velocidad bastante rápido, pero cuando llegas a un determinado nivel es una barrera infranqueable, ¿no? Y nadie quiere llevar un teléfono que se le gaste la batería en 2 minutos porque es muy rápido o que se pueda freír un huevo con él, ¿no? En vez de hacer los procesadores más rápidos, que es lo que se hizo hace unas décadas, lo que se hace ahora es meter más cores, ¿no? Y si metes más cores, lo que quieres es utilizar todos los cores. ¿Están tus programas preparados para funcionar de forma concurrente y paralela? ¿Estamos listos? Os recuerdo que el aviso es del 2005, ha pasado ya tiempo para que todos estemos listos, ¿no? Pues aquí he puesto unos cuantos lenguajes de programación que están trabajando en ello. Estamos en el 2023 y todavía están trabajando en ello, ¿no? Y una de las formas en las que se trabaja es con, que seguro que a todos os suena, con la computación asíncrona, el async await, ¿no? Y está muy bien porque eso permite gestionar niveles de concurrencia altísimos de una forma muy eficiente, ¿no? Pero eso está trayendo un nuevo problema y recomiendo a todo el mundo que visite esta página web y lea este artículo que es sensacional, que explica los problemas que está trayendo esta solución. No solo es una solución, sino que está trayendo problemas nuevos que antes no existían. Haskell está muy bien preparado en este sentido porque es un lenguaje de programación funcional, no tienes mutabilidad ni compartir y tuvieron que cambiar el runtime, apenas hubo que tocar los programas para tener un nivel de concurrencia muy alto. Medalla de plata. La medalla de oro es para Erlang y Elixir, que también tuvieron que cambiar el runtime porque originalmente se ejecutaba solo en un core. Pero además de tener unos niveles de concurrencia muy buenos escalando horizontalmente, también escalando verticalmente, también escala verticalmente porque de serie viene con computación distribuida. Entonces a este le ponemos la medalla de oro. Y una mención especial a Unison, que es un lenguaje de programación que se está desarrollando, que no solo es funcional, que no solo es distribuido, sino que trae a la programación distribuida un concepto que no existía hasta ahora, que es programación distribuida con tipos estáticos, ¿no? Si queréis, luego comentamos un poco en qué consiste. Este es un lenguaje de programación que se llama ROC, que pretende ser funcional y rápido, al mismo tiempo haciendo un análisis estático del código y eliminando las copias donde no son necesarias, ¿no? Que dijimos que las copias es un problema para el rendimiento. Bueno, cuando queremos mucho rendimiento, lo mejor que podemos hacer es ejecutar en paralelo. Si tenemos un montón de servidores, hacemos un map reduce, lo primero que ejecutamos es una función map en todos los servidores simultáneamente y luego ejecutamos un reduce y en la acumulación tenemos el resultado. Este es el algoritmo probablemente más eficiente porque lo podemos escalar tanto como queramos y es un algoritmo funcional. Otra frase que se suele decir es que la programación orientada a objetos es sensacional para escribir interfaces gráficos de usuarios, ¿no? Y es curioso porque estos dos, que fueron quizás los pioneros en construir aplicaciones RAD, tuvieron que ampliar la programación orientada a objetos para que se pudiera hacer algo, ¿no? Incluyendo el concepto de evento, ¿no? Luego todos los que han venido detrás han incluido el concepto de evento y un problema que solemos encontrar es que el estado de una ventana suele estar contenido en la propia ventana y eso da un montón de problemas de dependencias y de gestión de la lógica, ¿no? Los nuevos sistemas de creación de interfaz de usuario se suelen basar en una función pura a la que le pasamos el estado. Esto es programación funcional y es una chulada programar con estos sistemas comparado con los sistemas anteriores, mucho más fácil de entender. Este señor de aquí dice que lo que queremos hacer son buenos programas. ¿Y qué es un buen programa? Pues podría depender de muchísimos factores, ¿no? Pero podemos dividir los programas otra vez en dos categorías, utilizando el principio de que todo se puede dividir en 10 categorías, perdón. Y uno sería los programas de usar y tirar y otro serían los programas que no son de usar y tirar. Bueno, pues nos interesan más los programas que no son de usar y tirar, porque un programa de usar y tirar, da igual cómo lo hayas hecho, si lo has hecho y te ha funcionado, pues ya olvídate, porque lo tiras a la basura y se acabó, ¿no?
La productividad y el mantenimiento probablemente son los dos parámetros que por regla general van a ser más importantes en cuanto a calidad de software, ¿no? Porque construir un programa puede ser muy difícil, pero lo haces una vez. Mientras que el mantenimiento lo vas a tener que hacer probablemente durante muchísimos años y queremos que el mantenimiento sea agradable, porque al final, después de un montón de años, nos va a ocupar todo el sofá, ¿no? Todos los tipos de mantenimiento son importantes en la evolución de un programa porque vamos a tener que estar leyendo y modificando el programa durante mucho tiempo. Que utilicemos un lenguaje de programación que sea aburrido va a ayudar, porque dices, bueno, esto lo entiendo. Si utilizas un lenguaje de programación en el que dices, espérate, que esto me lo pueden estar mutando desde otro lado, o tengo que pensar si este objeto es inmutable o estoy trabajando con una referencia, lo hace más complicado. Y es súper importante tener testing para la evolución del programa para asegurar que no lo estás rompiendo, que estás alcanzando los cambios que quieres. Cualquier tipo todos los tipos de test son importantes. Unitarios de regresión, TDD, propiedades, los de propiedades son sensacionales, ¿no? Pero cuando quieres probar un programa que tiene efectos, muchas veces es complicado, ¿no? A este programador le han dicho, tienes que probar la función print. Entonces el tío ha dicho, bueno, pues voy a conectar una pantalla que es donde va a salir el resultado del print. Pero para hacer un test automático le voy a poner una cámara que está mirando la pantalla y eso lo conecta a un software de OCR que me va a decir qué es lo que ha escrito. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces cuando trabajamos con efectos, interaccionamos con el mundo exterior, los test se complican. Yo he visto muchas veces llamar test unitarios a unos test que se están conectando a base de datos. Esto iba a decir que no es muy conveniente, pero no es en absoluto conveniente. No hay que hacerlo nunca. Pero cuando pruebas sin efectos, cuando pruebas con funciones puras, es algo tan sencillo como elegir unos casos en los que sabes cuál es el valor y luego puedes elegir unas propiedades, ¿no? Que podría ser la propiedad suma, la propiedad inversa, la propiedad del ángulo doble, en el caso de que estemos haciendo unos test de propiedades de la función seno. Y esto nos da una seguridad de que lo hemos hecho bien enorme. Entonces, cuando trabajamos con efectos, es posible que puedas escribir buenos tests, pero es solo posible, pero es muy fácil hacerlo mal. Y si es fácil hacerlo mal, al final tendrás problemas con los tests. Mientras que cuando trabajas funcionalmente, siempre tienes la garantía de que vas a poder hacer test de propiedades o test de regresión bien, porque al no tener efectos, vas a tener el mismo resultado con los mismos parámetros y eso se puede modelar muy bien en los tests. Bueno, volvemos al tema de que no tenemos efectos en la programación funcional y que los efectos es bueno no tenerlos porque son nocivos, son malos para los tests, suponen acoplamiento en el código, que eso es negativo. ¿Y qué es una función pura? Una función pura se suele decir que es una función que tiene transparencia referencial, que significa que si te doy los mismos parámetros me tienes que dar el mismo resultado. Pero esto es solo en parte, esto es una condición necesaria pero no suficiente. Porque si esta función escribe en pantalla o escribe en un log, está accediendo al mundo exterior y está interactuando con el mundo exterior y no es pura. Para que una función pura también podía lanzar unos cohetes, ¿no? Dice, siempre te devuelvo lo mismo, pero de vez en cuando lanzo unos cohetes. Eso no es una función pura, es impura, ¿no? Si tiene que cumplir dos cosas, que tenga transparencia referencial, que con los mismos parámetros siempre devuelva el mismo resultado y que no interactúe con el mundo exterior, que es lo que significan los efectos, ¿no? Efectos, insisto, que es interactuar con el mundo exterior para leer, escribir, cualquier cosa, ¿no? Pero si no interactúas con el mundo exterior es imposible que la función no tenga transparencia referencial. O sea que se podría simplificar y decir que cuando no tienes efectos las funciones son puras. Entonces estábamos diciendo que los efectos son malos, pero también estábamos diciendo que los efectos son necesarios. Estamos en una contradicción, ¿no? Y aquí está el John Key otra vez del programador funcional diciendo, buscando dónde tiene los efectos. Y es aquí donde Bruce Lee nos va a explicar qué tiene que ver lo de el arte de luchar sin luchar con la programación funcional, ¿no? Porque podríamos decir que programar funcionalmente es el arte de programar funcionalmente sin programar funcionalmente. O, dicho de otra forma, es el arte de programar sin efectos, pero con efectos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues hay gente que dice, esto es otra afirmación, que dice que las mónadas nos permite tener funciones puras sin efectos. O sea, este es el señor que se le ocurrió que las mónadas podía ser una forma interesante de gestionar efectos en lenguajes de programación funcionales, ¿no? Y otra vez Philip Wilder y Landman, Philip Wilder y Simon Peyton Jones escribieron varios papers sobre este tema de las mónadas y los efectos, ¿no?
Aquí he subrayado varias cosas, pero esto, si alguien se baja las diapositivas y quiere mirarlo o lo quiere consultar en internet, que lo consulte. Yo lo voy a explicar esquemáticamente, mucho más rápido y más sencillo que todo, pero lo que voy a contar es más o menos lo que pone aquí, ¿no? Y lo que pone es que hay un concepto que es el mundo real, ¿no? Se suele decir que en programación funcional no hay estado, pero sí hay estado. Lo que pasa es que el estado es un parámetro de una función. Si yo quiero gestionar un estado, yo a una función le paso un parámetro que es el estado más el resto de parámetros que van a alterar ese estado y el resultado que va a dar es el estado nuevo, ¿no? Pues entonces, para interaccionar con el mundo exterior, en esos papers dicen, hay un estado que es el del mundo real, ¿no? Entonces yo a una función le paso el estado del mundo real y me va a devolver el estado del mundo real una vez yo he interactuado con el mundo real. Imaginemos que esta función ha escrito en una base de datos. Pues este es el estado del mundo real antes de escribir en la base de datos y este es después de escribir en la base de datos. Esto es muy puro y muy funcional. Entonces, cuando yo vuelvo a llamar a una función que va a interactuar con el mundo real, le tengo que pasar el estado 2 una vez que se ha escrito en base de datos. Y así lo podemos encadenar y podemos tener efectos con programación funcional pura, ¿no? Esto originalmente en el Glasgow Haskell Compiler lo modelaron con esto. Esto es real, lo llamaron Real World, ¿no? Bueno, pues esto es como quedaría el esquema. Y resulta que el estado, el real world, que es como se modeló esto de los efectos con mónadas, programación funcional pura y tal, el real world es un mundo virtual, es un concepto abstracto que no existe. O sea, que el real world es el verdadero, falso mundo real, ¿no? Pues esto Homer Simpson dice que no le preocupa mucho y que le da un poco igual y que parece un pato y hace cuac. O sea, que a mí no me cuentes rollos, hay efectos y punto, ¿no? Otra de las formas de explicar los efectos en lenguajes puros es decir, voy a devolver un programa que es el que tiene efectos, pero yo como función te he devuelto un programa y soy puro. Bueno, pues aquí este programa es el que interactúa con el mundo y Homer Simpson vuelve a decir, pues parece un pato y hace cuac. O sea, que a mí me da igual. Esto mi abuela diría que no le busques tres pies a la mónada, ¿no? Así que las mónadas quiero insistir que son puras, que muchas veces se dicen las mónadas son lo que permiten tener impureza. No es cierto, las mónadas son puras. Y aprovechando que está un poco distraído este señor, voy a contar muy brevemente y muy rápido un poco conceptualmente en qué consiste una mónada. Una mónada es como una cadena de procesamiento, ¿no? En la que cada elemento que está realizando un proceso muy específico recibe una caja, la abre, saca el contenido de la caja, procesa lo que está en la caja y el resultado lo vuelve a meter en la caja, lo pone en la cinta para que lo recoja el siguiente elemento de la cadena que va a repetir lo mismo. Eso es una mónada, ¿vale? Y la mónada IO tiene efectos no porque sea una mónada, sino por el IO, ¿no? La programación funcional siempre es mejor que la programación imperativa, ¿no? Esto es la función Quicksort programada en Haskell. Y es una chulada, es una virguería. Este algoritmo es precioso y traslada directamente el concepto del algoritmo Quicksort, que por cierto fue inventado por Tony Juárez, el genio que inventó el Null Pointer Exception, ¿no? Esta es la implementación en Java, perdón, me he saltado esto. Este algoritmo es buenísimo y es precioso y traslada directamente el algoritmo Quicksort, excepto por un detalle, que no es el algoritmo Quicksort, porque el algoritmo Quicksort te exige que los reemplazos se realicen in situ. Pero en Haskell es difícil hacer las modificaciones in situ porque implica mutabilidad. Este es el algoritmo en Java, este es el algoritmo en C++ y este es el algoritmo en Haskell con modificación in situ que dijimos que Haskell tenía soporte de mutabilidad. Este es el más feo de todos, con diferencia, ¿no? Y dices, ¿y por qué Haskell, si es programación funcional, es el más feo aplicando el algoritmo Quicksort? Porque Quicksort es un algoritmo imperativo y escribir un algoritmo imperativo en un lenguaje funcional no puede ser agradable, ¿no? Bueno, las excepciones. Las excepciones es un tipo de impureza, ¿no? Hemos dicho que la pureza funcional es cuando solo dependes de los parámetros. De las excepciones, lo primero es que no son excepcionales. ¿Qué tiene de excepcional que vayas a abrir un fichero, no encuentres el fichero? No tiene nada de excepcional. O que te pasen un string, una cadena de texto, lo vayas a traducir en un número y no puedas. No es excepcional, ¿no? Las excepciones es un salto, es como un agujero de gusano en tu código. Vas a aparecer en otro lado con una información que no existe en la definición de la función, en el signature de la función. Por tanto, son absolutamente no puras. Muchas veces las funciones son porque tenemos funciones parciales. En lenguajes de programación funcional esto se podría resolver ampliando el codominio, que significa, no tienes una solución en este conjunto, pues crea un conjunto más grande y dale una solución. Existen métodos generales como el maybe o el optional, ¿no? Para hacer esto. RAS y Elm es funcional súper puro, ¿no? Y RAS es
imperativo con muchas características de programación funcional. Ninguno de estos dos lenguajes tiene excepciones y es una gozada trabajar con ellos, ¿no? El señor este del pelo amarillo dice que, bueno, tenemos que pensar en programación funcional primero, ¿no? Pero ¿qué significa la programación funcional? Pues la monada nos dice que, voy a decir unas cuantas características que creo que son bastante importantes que se cumplan y cuando no se cumplen, pues quita un poco puntos a los lenguajes, ¿no? Una de ellas es que debemos de tener herramientas para reducir los efectos cuando llamamos a una función, que por defecto las funciones sean puras, que las funciones sean ciudadanos de primera categoría, que eso significa que las puedo guardar en parámetros o las puedo en variables o las puedo pasar como parámetros, que el sistema sea inmutable, tanto referencialmente como por valores, recursión de cola, que significa que en algunos contextos las funciones recursivas no tienen un coste adicional, que todos sean expresiones, que no tenga excepciones. Y estas son otras características que existen en programación funcional, pero que no es tan importante que un lenguaje de programación funcional lo tenga, ¿no? Entonces, con esto hago esta tabla y aquí ponemos unos lenguajes de programación funcional que son bastante conocidos, ¿no? Elm es el que puntúa a tope funcional, ¿no? Ojo en Haskell, porque Haskell por defecto aquí no puntuaría con verde, solo puntúa si le pasas un parámetro que por defecto no viene, ¿no? Y aquí añado Rust, que es un lenguaje de programación imperativa, pero que tiene muchas características de programación funcional y fijaros que puntúa bastante fuerte en programación funcional, ¿no? Y estos serían lenguajes de programación imperativos, donde vemos que Rust arrasa comparado con otros lenguajes de programación imperativos. Y fijaros que las lambdas y los closure lo tienen prácticamente ya todos los lenguajes y es un concepto totalmente funcional, ¿no? Así que podemos programar funcionalmente en cualquier lenguaje y unos lenguajes ayudan más que otros y por supuesto que los lenguajes funcionales son los que más ayudan, ¿no? Vamos a ver unas cuantas recetas de programación funcional. La primera sería evidentemente la composición de funciones, que es la composición matemática. Yo con dos funciones, que ya lo hemos visto antes, tengo dos funciones, puedo construir una nueva función que es la composición de estas dos funciones. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser n, ¿no? Esto se utiliza mucho en Haskell. Fuera de Haskell no se utiliza tanto, ¿no? Porque fuera de Haskell se utiliza más el operador pipe, que aparentemente se parece mucho, pero en realidad no estás construyendo una función nueva, que es la unión de varias funciones, sino que estás definiendo un flujo de ejecución con una sintaxis que está muy bien. Incluso cuando programamos o escribimos algún comando en Bash, estamos utilizando el operador pipe, ¿no? Aquí tenemos una secuencia de acciones con el operador pipe y esto es súper habitual en lenguajes de programación funcionales. Las listas perezosas, esto es muy clásico en Haskell, ¿no? Que puedes definir la lista de los infinitos números primos y cuando le pidas el número primo que ocupa la posición 30 va a calcular hasta la posición 30 y el resto no lo calcula, ¿no? Esto, por ejemplo, en el ejemplo que dábamos antes, abrimos un fichero de texto y aquí lo que ocurre es que lo cargamos en memoria y después lo vamos a procesar. Esto puede ser un inconveniente porque si el fichero de texto tiene 2 teras, pues no es posible. Esta línea va a explotar el ordenador, ¿no? Lo que se puede hacer en su lugar es un procesado perezoso, ¿no? Con listas perezosas. En vez de cargar el fichero entero, lo que vamos a hacer es cargar línea a línea y cambiando donde antes poníamos enum, cambiamos por stream, esto es código Elixir, en vez de procesar el fichero completo, vamos a ir procesando línea a línea, ¿vale? En Elixir, el siguiente paso sería flow, ¿no? Flow es muy parecido a lo que teníamos antes. Con enum procesamos el fichero entero, ¿vale? Y esto muchas veces no es posible, no es deseable y puede tener un impacto en el rendimiento muy, muy malo. Entonces podemos hacerlo perezosamente. En vez de hacerlo por el fichero entero, lo hacemos línea a línea. Y si cambiamos el stream por un flow, ya no solo lo estamos haciendo perezoso, sino que lo estamos haciendo en paralelo en todos los cores que tengamos en la máquina. Y podemos definir propiedades de control de back pressure y tal, ¿no? Hace unas semanas en DoFinder nos estuvieron contando cómo aplicaban este método en producción en sus sistemas y estaban encantados, ¿no? Lo siguiente que podríamos decir son las estructuras de datos persistentes. Podemos tener árboles binarios, mapas, listas, colas y tal, que parece que son inmutables y que se comportan con semántica de valor como si fueran inmutables, pero realmente por dentro son mutables. Esto se utiliza también bastante en la programación imperativa, pero es fundamental en la programación funcional. El Railway Programming. Supongamos que tenemos una función que recibe un parámetro y esa función puede terminar con éxito y te devuelve el resultado que quería o te devuelve un resultado indicando que algo ha ido mal.
no lanza una excepción, va a devolver un resultado indicando que ha ido mal. Lanzar una excepción no sería funcional, ¿no? Esto esquemáticamente se podría representar así. Aquí recibimos el input, si todo va bien salimos por la vía verde y si va mal salimos por la roja, ¿no? Entonces nosotros podríamos construir una nueva función que puede recibir un valor correcto, que equivaldría a este, o un valor de error. Si recibe un valor de error, no va a hacer nada, simplemente va a dejar pasar ese valor de error. Y si recibe un valor correcto, va a intentar procesarlo y si lo consigue sale por la línea verde. Pero si tiene un problema, salimos por la línea roja. ¿Qué nos permite esto? Pues componer. Podemos componer estas dos funciones y lo podríamos componer incluso en tantas funciones como queramos. Esto de aquí es muy chulo, es muy potente, está fenomenal y es una mónada. En esto consiste la misteriosa y la mónada que da tanto pánico. Es algo tan sencillo como esto, ¿no? Así es como lo haríamos en Elixir. Esto es un ejemplo, otro ejemplo distinto en Elixir, ¿no? La siguiente receta sería la receta Hollywood, ¿no? Esto significa, no nos llames tú, ya te llamaremos nosotros si eso, ¿no? Por eso se llama el patrón Hollywood, ¿no? De los actores, lo que le dicen a los actores en Hollywood. Tú no nos llames, ya si eso te llamamos. Imaginemos que queremos escribir en un log y construimos el mensaje que queremos escribir en el log. Todo esto está muy bien. Y además les decimos el nivel de prioridad. Y luego la función escribe log dice, bueno, yo es que el nivel de debug no lo voy a escribir porque me han dicho que no escriba el nivel de debug. Entonces he estado perdiendo el tiempo construyendo lo que hay que escribir para que luego esa función diga, no, yo esto no lo escribo, esto no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo lo podemos resolver? Pues con el patrón Hollywood diciendo, no nos llames tú, ya te llamamos nosotros, pues lo que le pasamos es una función que va a construir lo que hay que escribir y solo se va a llamar si el invocado decide llamarla o no, ¿no? Esto es súper utilizado en la programación imperativa y probablemente es la razón fundamental por la que las lambdas existen en todos los lenguajes imperativos. Esto es un ejemplo de inversión de código que también tiene mucho que ver. El patrón Hollywood también se aplica al tema de los eventos que comentábamos en la creación de interfaces gráficos de usuario. En programación funcional es tan sencillo como te paso una función, ¿no? Ahora queremos hacer una base de datos, ¿no? Y aquí tenemos un problema, porque una función pura, que la habíamos representado así, quizás es mejor representarla así, ¿no? ¿Por qué poner las dos flechas juntas? Porque en realidad el resultado del proceso de la función lo vamos a dejar en el mismo sitio que ha sido invocado la función. No lo vamos a dejar en otro lado. Dejarlo en otro lado implicaría efectos, ¿vale? El problema que tenemos es que si esta función accede a base de datos, está accediendo, interaccionando con el mundo exterior y ya la función no es pura y tenemos problemas. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues no me dejes a mí acceder a la base de datos, dame los datos. Si en vez de que esta función acceda a la base de datos le pasamos los datos, no hay ningún problema. O sí, porque a lo mejor los datos son muy grandes. Y si los datos son muy grandes, no le puedo pasar 4 teras de datos en un parámetro como una función. ¿Cómo podemos intentar resolverlo? Otra vez con el patrón Hollywood. Decimos, vale, pues yo no te voy a pasar los datos, te voy a dar una función que te va a ir devolviendo los datos de forma pura, porque en cada iteración me tienes que dar una transacción por dónde íbamos, ¿no? Entonces ahora esta función llama a la base de datos. Mal, porque si esta función llama a la base de datos, la función vuelve a no ser pura. No hemos arreglado el problema, lo hemos cambiado, ¿no? Y aquí hay que recordar la aritmética de la pureza funcional. La aritmética de la pureza funcional dice que para que una función sea pura, tanto la función como todas las funciones que son invocadas por ella tienen que ser pura. En cualquier otro caso, el resultado es un helado de chocolate. Bueno, pues estamos en esta situación y tenemos un problema y ¿cómo lo arreglamos? Pues lo podemos arreglar con la pureza cuántica. ¿Qué es la pureza cuántica? Pues es lo que decía Bruce Lee, pues oye, es pelear sin pelear, programar funcionalmente sin programar funcionalmente, programar con efectos y programar sin efectos. Es una contradicción. En matemáticas, siempre que encontrábamos una contradicción, decíamos, alguna de las suposiciones previas que he hecho es incorrecta. De hecho, existe un procedimiento de demostración matemático que se llama por reducción al absurdo, que dices, voy a suponer que esto es verdadero. Si encuentro una contradicción, he demostrado que esto es falso. Pues desde el principio del siglo XX esto, por lo menos en el mundo físico, ya no se cumple, porque en el mundo físico la mecánica cuántica dijo que un gato puede estar vivo y muerto a la vez, que es contradictorio, y los físicos al principio, el Rödinger, que es el que encontró esto, al principio dijo, aquí hay algo que está mal, evidentemente, ¿no? Pero luego Rödinger, cuando fue a dar su charla y tal, cambió de opinión y dijo, oye, ¿y por qué no aceptamos esto? Entonces, si en la mecánica cuántica aceptamos una contradicción, ¿por qué no la vamos a aceptar en la programación? Queremos que una función sea pura y no sea pura al mismo tiempo, y que a veces sea pura y a veces no sea pura.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues aquí tenemos nuestra función que no es pura, ¿no? Decimos, oye, pues si yo, en vez de partir de una base de datos, que los datos pueden cambiar, parto de un repositorio que siempre tiene la misma información y la función que tú me das es pura porque te doy el identificador de la transacción cada vez que me pides el registro nuevo, tengo una función que es pura. El problema que tiene esta función es que no se adapta a lo que tenga la base de datos, no es dinámico con el contexto que hay en el mundo y en la base de datos. Es pura, pero seguimos bloqueados porque no sirve. ¿Y qué pasaría si pudiéramos tener las dos cosas al mismo tiempo? Que en eso consiste el patrón cuántico funcional, ¿no? Pues que podríamos decir, oye, cuando mi sistema está trabajando en producción es impuro, pero cuando estoy desarrollando, cuando estoy modificando el código, cuando estoy haciendo determinado tratamiento, mi sistema es puro. Y tengo las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, este es el esquema de una función así un poco grande y una función llama a otras funciones, que llaman a otras funciones, que llaman a otras funciones y así recursivamente, ¿no? Esto se dice que es un patrón fractal, ¿no? Encontramos el mismo patrón según sacamos la lupa. Esto también se suele llamar el divide y vencerás, que Julio César dijo esa frase de divide y vencerás, pero lo dijo en otro contexto, porque Julio César lo que hacía cuando fui a la Galia, que el ejército de los galos era mucho más grande, pues utilizaba un concepto de divide y vencerás distinto, porque le decía a un jefe galo, oye, que dice Vercingetorix que tu hija tiene bigote y es muy fea. Y al otro le decía lo mismo y cuando se enfrentaban entre ellos, él se ponía del lado de uno y ganaba. No, es en el concepto matemático de dividir un problema en problemas más sencillos para que podamos abordar ese problema más sencillos y con la composición de estos problemas, que es lo que estamos haciendo aquí, resolver problemas más complejos. Pero aquí hay un riesgo. Si una de las funciones que están muy debajo del sistema es impura, por la aritmética de la pureza funcional, esto se va propagando hacia afuera hasta que todo mi sistema es impuro, ¿no? Y tenemos que ir un poco más allá de la programación funcional porque si la programación funcional es pura y no podemos interactuar y queremos interactuar, tenemos que buscar alguna alternativa. Y una alternativa posible es el concepto de servicios, ¿no? Esto era una función que dejamos el valor en el mismo sitio donde nos han invocado y además se ejecuta de forma síncrona. Y esto podría ser un esquema de un servicio. Recibimos algo por un sitio y el resultado lo sacamos por otro y además puede ser asíncrono, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos estar recibiendo información de un socket y el resultado podría ser escribir en una base de datos, ¿no? Y no nos limitamos a un input, podríamos tener un input y muchos outputs, podríamos generar el resultado no en una base de datos, sino en una base de datos, en un fichero, llamar a otro servicio y tal, ¿no? Pero esquemáticamente esto nos vale para lo que queremos comentar, ¿no? Esto es una célula, el tema de la célula lo utilizó también Alan Keyes cuando hablaba de programación orientada a objetos porque parece que da mucho juego, ¿no? Pero imaginémonos una célula que tenemos una membrana y dentro tenemos nuestro programa que queremos que sea funcional y la membrana nos protege del mundo exterior, ¿no? Si lo visualizamos como una esfera verde, si es funcional, verde para representar que es funcional puro, pues esto no interactúa con el exterior. Nuestra membrana celular es lo que nos va a permitir interactuar con el exterior, ¿no? Y mantener el corazón que sea funcional puro. Pero como comentábamos antes, si metemos algo de impureza cerca del centro, nuestro sistema va a ser impuro casi completo, lo que va a dificultar, insisto, el mantenimiento y los test, ¿no? Entonces lo que pretendemos es mantener la membrana y no corromper el interior, incluso que la membrana sea lo más fina posible, ¿no? Esto si volvemos al concepto de, eso sería un servicio. La función está muy bien, pero luego cuando desarrollamos software no son funciones, porque el software encaja mejor con el concepto de servicio. Ocurren cosas y como resultado de esas cosas se producen cosas en otro lado, ¿no? Entonces nuestro sistema lo podríamos visualizar como un servicio que evidentemente lo podríamos visualizar como esto es la entrada y esto es la salida, en vez de como una esfera. Y queremos que el interior de nuestro servicio, sabiendo que el exterior es necesariamente impuro porque interactúa con el mundo exterior, que el interior sea lo más puro posible, ¿no? Si conseguimos que la conexión con el exterior sea lo más fino posible, nuestro software va a ser más fácil de mantener. No existe el concepto de integridad referencial en un servicio porque no es una función, ¿no? Pero ¿qué pasa si nuestro servicio tiene un input que es reproducible? El input y el output es reproducible. Sería un poco como un servicio puro, ¿no? Y aquí vendría la receta del sándwich mixto cuántico, que sería decir, vale, pues en producción yo podría tener un servicio que dentro es lo más funcional puro posible, pero sé que los extremos no son funcionales,
pero cuando estoy desarrollando voy a utilizar un contexto en el que sí que es funcional y tenemos un servicio que es cuántico, ¿no? Inconvenientes que tenemos con los servicios, que con los servicios es muy difícil tener una estructura fractal, es muy difícil aplicar el divide y vencerás, ¿no? Eso en principio podría no ser mucho problema porque el divide o vencerás lo podríamos aplicar con funciones, ¿no? También hay un problema con la llamada asíncrona. En un servicio, la forma natural de llamarlo es asíncrono. Tú a un servicio le pides algo y no, es difícil esperar a que te dé una respuesta. En una función tú pides y te quedas parado, es natural esperar a que te dé la respuesta. En un servicio es antinatural, ¿no? Y por último, los servicios suelen tener un API, bueno, suelen tener, lo normal es que tengan un API que sea dinámico y no estático, ¿no? Y eso complica un poquito también el desarrollo. La gracia es que tanto en Elixir como en Erlang los servicios sí que tienen una estructura fractal. Porque, por ejemplo, cuando abrimos un fichero, lo que nos devuelve es un proceso. No nos está devolviendo un descriptor de ficheros, sino que nos devuelve un proceso que se ejecuta de forma independiente. Y nosotros cuando interactuamos con este fichero, interactuamos de forma síncrona, le podemos decir que escriba en ese fichero o que lea de ese fichero y funciona como si fuera una función, un procedimiento, un método completamente síncrono. Luego, el problema que hay con los servicios que no tienen estructura fractal, no escalan, y la llamada síncrona en Elixir y Erlang no lo tenemos, ¿no? Y eso es gracias a OTP y al Gen Server, y la metaprogramación de Elixir lo hace todavía más cómodo y más agradable. Y luego en Elixir tenemos también los TAR, los Agent, los GenStates, el Flow que hemos comentado, que es una chulada, ¿no? Unison, lo vuelvo a mencionar, lo que incorpora aquí es que incorpora el esquema de servicios, que los servicios no tienen por qué, bueno, tienen un API estático en el caso de Unison, ¿no? Y ya terminando, tenemos la receta de la junta de la trócola, ¿no? Si tú tienes una avería en el coche y se te rompe la junta de la trócola, digo, perdón, la junta de la trócola, la junta de la culata. Se te rompe la junta de la culata, es una pieza de mierda que no cuesta nada, pero la avería es carísima. ¿Por qué? Porque te dice el mecánico, es que tengo que desmontar el motor entero. Y más vale que lo lleves a un buen mecánico porque te lo tiene que desmontar y montar y que quede bien, ¿no? Entonces es una avería muy grande a pesar de que se rompe algo muy pequeñito, ¿no? Imaginaos que tenemos esta pieza de Lego que es súper compleja y está súper chula, pero hay un error, esa pieza está mal. Bueno, no pasa nada, es cambiar una pieza por otra, pero para cambiar esa pieza tengo que desmontar casi el sistema entero. Y esto ocurre porque cuando planteamos esto y dijimos que esto mola mucho, que somos seres humanos y que no podemos saltar en cualquier dirección de memoria porque eso no lo podemos razonar, y es cierto, pero hicimos trampa. Porque la situación real sería, imaginaos que queremos cambiar este módulo, ¿vale? Este módulo solo tiene un punto de entrada, parece sencillo, voy a reemplazar este módulo, ¿vale? Pero la situación real es que este módulo de aquí, o N módulos que están accediendo a este módulo, están accediendo desde cualquier sitio. Dijimos que era mala idea saltar a cualquier dirección de programa porque para nosotros es muy difícil razonarlo, pero sin embargo estamos programando continuamente, saltando desde cualquier punto de nuestro programa a cualquier módulo en cualquier sitio. Lo único que hace falta es decir, este módulo tiene dependencia con este y ahora ya lo puedo llamar desde cualquier sitio. Ahora, si quiero reemplazar este módulo, en todo este módulo y todos los módulos que haya, tengo que buscar todos los puntos donde se está invocando a este y cambiarlo. Y no equivocarme y no olvidarme. Pues es muy fácil hacerlo mal, ¿no? Pues es triste, pero es así la vida de los programadores, ¿no? Pero podríamos recurrir al principio de Hollywood y decir, oye, y si en vez de llamar nosotros que se llamen ellos, la idea es toda esta mierda meterla dentro. ¿Esta mierda de quién es? De este módulo. Pues no la saques fuera, quédate tú con ella. Toda esa mierda la metemos dentro, ¿vale? Es tu problema. Y lo que hacemos es igual que tenemos unos puntos de entrada, ponemos unos puntos de salida. Y ahora es trivial decir, cada punto de salida lo conecto donde lo tenga que conectar. Esto es un mapa limpio. Y ahora no necesito mirar todo el código fuente para saber desde dónde se llama a cada cosa o quién llama a quién y quién depende de quién. Lo puedo ver fácilmente desde fuera, ¿no? Si quisiera reemplazar este módulo, pues creo el módulo nuevo y es tan sencillo como esta conexión, que ya no es un acoplamiento. Antes estaba todo muy bien acoplado, pero ese es el problema. Esta conexión, que ya no es un acoplamiento, hemos desacoplado, lo único que tienes que hacer es cambiarlo. Y es más, podríamos decir, a lo mejor no quería reemplazar el módulo, sino que quería interponerlo, ¿vale? Pues en el punto de salida de este módulo lo conecto aquí y ya
lo que he hecho ha sido poner una funcionalidad interpuesta en esto, bastante sencillo, ¿no? Y esto nos permitiría ir al patrón de línea de metro, ¿no? Esto de tener un pipeline está muy bien, pero a lo mejor nos interesa algo que tenga una estructura más compleja, ¿no? Que los propios módulos decidan por dónde tienen que caminar. Pues utilizando el mismo principio lo podríamos hacer. Yo suelo estructurar los programas en estos módulos que tienen cierta similitud y muchas cosas que he dicho tienen similitudes con las arquitecturas limpias. No es exactamente igual, pero bueno, tiene similitudes. Entonces, en Elixir es un lenguaje de programación funcional en el que además no tenemos mutabilidad. Habíamos dicho que la mayoría de lenguajes de programación funcional tienen mutabilidad. Elixir no tiene mutabilidad, ¿no? Y la única forma de tener efectos en una función que tú escribas en Elixir es llamar a una función que tiene efectos o el paso de mensajes. ¿Y qué tiene de bueno este modelo que no te permite la mutabilidad y que solo puedes tener efectos con el paso de mensajes, que es un efecto porque estás interaccionando con algo externo y es lo que permite crear servicios y microservicios en Elixir, que es compatible con la programación concurrente? No tiene ningún problema con la programación concurrente. Y como he dicho, te permite crear servicios de forma fractal, microservicios y nanoservicios, sin tener el problema de la llamada síncrona y con estructura fractal, ¿no? Entonces decíamos al principio que los lenguajes de programación no son muy populares, pero que la programación funcional sí que es muy popular y que muchas ideas de la programación funcional se están implementando afortunadamente en la programación imperativa y que podemos programar funcionalmente en cualquier lenguaje de programación. John Carmack, el maestro de la programación funcional, tiene una entrada en su blog en la que explica que es buena idea programar funcionalmente en C++, que no es precisamente un lenguaje de programación funcional, ¿no? Estas son algunas de las características importantes que hemos visto de la programación funcional y en Elixir, además de tener programación funcional, tenemos servicios que pueden tener estructura fractal, que no tienen el problema de la llamada síncrona, concurrencia masiva y luego tenemos un tooling que es maravilloso, un RPL que es impresionante y la combinación de Penis y Laybook creo que es el mejor framework web que existe en este momento. Y recordad lo que cuando Luke le pregunta a Yoda, pero ¿es la programación imperativa más fuerte? Y Yoda les decía, no, no, es más rápida, es más sencilla y más seductiva, pero no más poderosa. Y con esto ya he terminado. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? Cuenta. Bueno, Elixir es un caso hiper interesante dentro de los lenguajes de programación porque, bueno, hemos dicho que Dart va por la versión 3, Python, que es súper popular, va por la versión 3, lo han roto ya 3 veces, en Ruby también, ¿no? En Elixir seguimos por la versión 1 y es que tiene una característica súper importante y es que casi todo lo que ves en Elixir, cuando tú ves cómo se declara una función, en realidad no es una propiedad del lenguaje, está escrito en el propio lenguaje. Es un lenguaje que se autoprograma a sí mismo. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto del with no fue una modificación del lenguaje, fue una librería que añadieron en el lenguaje. Esto no existía y lo añadieron, ¿no? Entonces, Elixir está permitiendo tener una evolución sensacional gracias a la característica que tiene de metaprogramación, de que la mayoría de Elixir está definido en el propio Elixir. Pero, como bien sabes, en Elixir están trabajando desde hace ya unos cuantos meses en incorporar el tipado estático en Elixir, que es algo que a mucha gente le dice, oh, es que Elixir tiene tipado dinámico. Hay un proyecto en el que están trabajando gente muy potente y parece que va por bastante buen camino. En este sentido, de decir que ya hace unos años, en una charla que dio José Balín, dijo, tengo dos noticias que daros. Una es que hace ya unos años, ¿no? Estamos incorporando el tipado estático en Elixir y la audiencia empezó a aplaudir y a vitorearlo. ¡Qué bueno, qué tal! Y la segunda noticia es que hemos parado este proyecto y la gente, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, y entonces explicó que incorporar tipado estático en Elixir era muy complicado. Pues esto lo han retomado hace unos meses y parece que va bastante bien encaminado y eso puede ser un revulsivo, un punto de inflexión y una situación. Vamos a ver qué tal queda, porque José Balín dice, estamos trabajando en esto y puede salir bien o a lo mejor no sale bien. A lo mejor abandonamos el proyecto, ¿no? Pero de momento hay mucha gente que está diciendo que tiene buena pinta. Y yo creo que
que es lo único que realmente se podría cambiar como lenguaje en sí mismo, ¿no? Porque el resto, cada vez que necesitan algo, se crea dentro del propio lenguaje, ¿no? Gracias a la metaprogramación. ¿Alguien? En Python. ¿Cómo? Lo de la igualdad referencial en LIS, eso pasa en Python, sí. Es cierto que en las últimas, desde hace ya algún tiempo Python, cuando le preguntas esto, te sale un warning diciendo, cuidado, que esto a lo mejor no te devuelve lo que tú quieres, no deberías de hacer esto, pero te deja hacerlo. Y te deja hacerlo porque históricamente Python te ha dejado de hacerlo y no dejar hacerlo en determinados contextos significaría romper programas. Entonces sigue devolviendo lo mismo que devolvía antes. ¿Te sorprende mucho? Es una curiosidad. Pues hay dos razones por las que te puede dar un resultado distinto. Una es porque la cadena sea muy grande. Cuando la cadena es muy grande te da un resultado distinto. Y otra es porque tenga un espacio. Y entonces tú te preguntas, ¿y por qué si tiene un espacio ocurre esto? Lo mejor es no preguntárselo y no razonarlo. No tiene sentido. Es ilógico. No hay ninguna buena razón y no hay ninguna justificación razonable. Es mejor, vale, pues es así. Y hay que tener mucho cuidado con el operador de igualdad referencial. Es peligroso. Se puede utilizar, el operador de igualdad referencial se puede utilizar sobre objetos. No lo utilices sobre algo que no sea no sea un objeto, no sea una clase. No lo utilices nunca, porque puede ser difícil saber qué te va a devolver. Bueno, yo no sé mucho de Python, ¿eh? O sea, no hay más preguntas, ¿no? Pues efectivamente, en los lenguajes de tipado dinámico no puede haber realmente una mónada, totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, en RAS tampoco puede haber una mónada. Para que tú tengas una mónada tienes que tener un sistema de tipos realmente potente, o sea, no es potente, es muy potente y muy pocos lenguajes tienen ese nivel de potencia en el sistema de tipos, aparte de Haskell. Lo que ocurre es que por ejemplo, en él no tiene un sistema de tipos tan fuerte. ¿Él tiene mónadas? No tiene una mónada real, ¿no? En RAS, que copian las type classes de Haskell, igual que él y que muchos otros lenguajes han quitado determinadas cosas que si quieres comentamos por qué, y tampoco pueden tener realmente una mónada. Entonces dices, oye, Elixir no tiene mónadas, Elm no tiene mónadas, RAS no tiene mónadas. No, pero tienen un API monádico y estás trabajando con el mismo concepto de mónada sin tener la estructura real de mónada porque no la puedes tener. Pues sería un poco, pues parece un pato y hace cuá. Dice, no es una mónada, pero en todo lo demás se parece a una mónada. Entonces yo no le veo mucho inconveniente. Elixir es un lenguaje de tipado dinámico, pero crearon esto del with, que no fue una extensión en el lenguaje, sino que fue una extensión en la librería del lenguaje y puedes utilizar el concepto monádico. Por ejemplo, no sé, lo hemos visto en C++ o en C#, tampoco puedes tener una mónada realmente, pero utilizas el API monádico. Al final es más importante tener una mónada o trabajar con el API monádico, que es lo que quieres hacer con una mónada, ¿no? No lo sé. Quizá es más pragmático el decir, yo trabajo con la abstracción, el concepto de mónada, aunque realmente no sea una mónada. ¿Sobre? Ah, Lazy Closure, sí. Sí, bueno, Lisp y Clojure son lenguajes de programación funcional que tienen mutabilidad y tal. Son lenguajes que tienen también un sistema de metaprogramación impresionante y que es chulísimo, pero es que Elixir yo diría que no está muy a la zaga en cuanto a la metaprogramación.
Y bueno, no sé si todo el mundo conoce Lisp, ¿no? Muchas veces se dice que Lisp es el lista interminable de stupid paréntesis, ¿no? Que está todo lleno de paréntesis. En Elixir tenemos prácticamente el mismo poder de metaprogramación con una sintaxis que yo diría que es más agradable. Es posible que la gente que esté muy acostumbrada a Lisp pues se sienta muy cómodo. Yo la verdad es que nunca me he sentido muy cómodo con la sintaxis de Lisp, con las S-expressions. Pero es un lenguaje chulísimo. Lisp, Clojure, Racket, están fenomenal. Ok, pues muchas gracias a todos.